Que Dios de paz les bendiga en esta hora. Queremos saludarles en el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseándole muchas bendiciones para cada uno de los amados oyentes, auditores que nos estarán siguiendo por Facebook, por YouTube. Que Dios les bendiga. Queremos compartir con ustedes una palabra que creo que para nuestra vida y para este tiempo, esa palabra va a ser motivo de bendición para quienes están sintonizando. Queremos compartir con usted. Ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos en que nuestra nación, nuestro país está pasando por un periodo crítico, y no solamente nuestro país, sino que a nivel mundial estamos viviendo una etapa bien complicada, y por la cual nosotros como misión, como iglesia de Jesucristo, tampoco hemos podido llevar adelante nuestro servicio. Pero no así, nosotros queremos compartir con usted la poderosa palabra del Señor, porque creemos que en este tiempo es necesario recibir de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted sea bendecido a través de ella, para que su familia sea bendecida, para quienes están por primera vez probablemente sintonizándonos. De igual manera queremos bendecirle a través de la palabra del Señor. Quiero compartir con usted en este día, en el libro de Éxodo capítulo 12, versos 12 y 13, son dos versículos que vamos a meditar en la palabra del Señor, y esperamos, amados hermanos en el Señor, que esta palabra sea de mucha bendición para su vida. Nos dice la palabra: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Que Dios nos bendiga a través de esta palabra. Amados hermanos, Dios nos quiere hablar a través de ella. Ciertamente, todos conocemos la historia del pueblo de Israel, un pueblo que en su tiempo estuvo esclavizado, un pueblo que sirvió de servidumbre a Egipto, un pueblo que tuvo que pasar por diferentes procesos, no siendo allí esclavizado por un pueblo. Este pueblo, el pueblo de Israel, todos conocemos la historia. Antes de ser libre de Egipto, el pueblo tuvo que pasar diferentes periodos, diferentes etapas, tuvieron años de esclavitud. Pero para que Dios libertara a este pueblo, prepara un hombre para sacarlo, para llevarlo como líder y sacarlo de la tierra de Egipto y hacerlo un pueblo libre donde pueda adorar y bendecir el nombre del Señor con toda su libertad. Todo creo que nosotros conocemos lo que sucedió cuando Dios envía a un hombre delante de ellos, hablando con Faraón para que le diera libertad a su pueblo. Ciertamente en aquel entonces Faraón no accedía. Es ahí donde Dios comienza con diferentes plagas para que Faraón pudiese permitir la libertad de su pueblo. Todos conocemos las plagas que comenzaron a ver en aquel lugar, y dentro de las plagas que iban aconteciendo, Faraón comenzó a desistir muchas veces y a decir, ok, voy a libertar a este pueblo, le voy a dar la libertad. Y hacía una promesa en aquel lugar con el hombre que Dios había colocado como líder.
Y cuando esto comenzó a acontecer, después de que la plaga se exterminaba o se paraba en Egipto, Faraón se arrepentía de darle libertad al pueblo. Todo ese proceso tuvo que pasar el pueblo de Israel en aquel lugar, en aquella tierra. Pero llegó el momento de la última plaga, donde fue una plaga terrible de mortandad, donde Dios iba a exterminar a los primogénitos, no solamente de los hijos de Egipto, sino que también al primogénito de los animales. Fue esa noche caótica, esa noche de amargura, esa noche de tristeza, esa noche de desesperación para toda la humanidad que vivía en aquel entonces. Ahora, ¿cómo lo tenía que hacer Dios? Porque el pueblo ciertamente venía juicio sobre aquel lugar, juicio sobre Egipto por tener en esclavitud a su pueblo. ¿Cuál era el juicio? Que Dios iba a permitir que el ángel de la muerte saliera esa noche y comenzara a matar a los primogénitos. Y cómo el pueblo de Israel se podía ser libre si estaba en la misma tierra de Egipto. Ahora quiero llevarlos a meditar un poco en esta palabra y poder decirle: Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de prodigio, Dios es un Dios de milagro. Dios nos conoce a nosotros. Ahora, si Dios nos conoce a nosotros, eso significa que Dios conocía perfectamente al pueblo de Israel, al pueblo judío. Dios lo conocía. Dios, así como Dios le conoce a ustedes, Dios me conoce a mí. Dios nos conoce porque el Dios que alabamos es un Dios de poder, es un Dios omnisciente. Dios es un Dios que está en todo lugar. Por lo tanto, Dios conocía al pueblo de Israel, sabía quién era. Pero allí, en aquel lugar, en este pasaje que hemos dado lectura, nos habla la historia de que a pesar de que Dios conocía a su pueblo, pero sin embargo, Dios tuvo que hacer una distinción en aquel lugar. ¿Cuál era? Había una promesa, había un pacto entre Dios y el pueblo el pueblo de Israel. Pero más allá de conocer a su gente, Dios permite que haya un compromiso. El compromiso que hubo en aquel día donde venía el ángel de la muerte es que el pueblo de Israel tenía que sacrificar un cordero. Sacrificar un cordero, y quiero llevarlo también a meditar que ese cordero que el pueblo de Israel, la familia del pueblo de Israel tenía que sacrificar, era un cordero sin defecto. Sin defecto. Lo más curioso es que no tenía que tener defecto ese cordero. Ese cordero tenía que tener 1 año. Tenía que ser macho. ¿Y qué sucede acá? Que Dios hace un compromiso con el pueblo y le dice que la carne la tenían que comer, pero la sangre le iba a servir como señal. Eso no significa que Dios no conocía a su pueblo. Dios lo conocía. Dios hacía diferencia entre Egipto y el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué Dios le pide al pueblo que mataran un cordero y que la sangre lo colocaran en los postes y en los tinteles de sus casas? No era porque Dios iba a diferenciar al pueblo de Israel contra el pueblo pagano, el pueblo de Egipto. No, porque Dios sabía diferenciarlo. Entonces, ¿qué es lo que quería ver Dios de su pueblo? Quería ver obediencia. Quería ver que el pueblo le obedeciera. Que todo lo que las indicaciones que Dios le estaba dando, el pueblo tenía que cumplirlo al pie de la letra. Tenían que hacer ese rito como Dios se lo estaba ordenando. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere de un pueblo obediente. Dios quiere que a Dios se le obedezca. Hoy en este tiempo Dios está pidiendo y está reclamando a su pueblo, está reclamando a su iglesia obediencia. Recordemos que por la desobediencia de un hombre entró el pecado hacia el mundo. Pero también por un hombre fuimos salvados.
de esa condenación que nosotros teníamos. Por lo cual el compromiso que Dios había hecho con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel ciertamente obedeció realizando el trabajo que Dios le había pedido. Ellos tuvieron que matar un cordero, estar con su familia, encerrarse en sus hogares durante toda la noche. Dios no le dijo vayan y duermen y descansen durante esa noche. No, el pueblo de Israel, para poder ser libre, porque a la mañana siguiente iba a ser libre, el pueblo no tenía que estar durmiendo. No sé si usted ha meditado en eso. El pueblo no podía estar durmiendo. El pueblo tenía que estar vigilando toda esa noche. ¿Por qué? Porque tenían que comerse la carne del cordero y comérsela asada. Y que no quedase nada del cordero. Y si al día siguiente encontraba a la familia que le quedaba alimento del cordero, tenían que quemarlo durante la madrugada. Pero más allá, Dios le da también de que tenían que ellos estar preparados, porque al otro día tenían que salir hacia la liberación. Tenían que estar ceñidos sus lomos y calzados en sus pies. ¿Qué me quiere decir eso? Que había un pueblo que, a pesar de que iba a pasar una noche de tormento, iba a pasar una noche de aflicción, iba a pasar una noche de angustia, iba a pasar una noche de dolor, porque estaban en el pueblo de Egipto, estaban ahí junto con los egipcios, pero sin embargo iban a sentir el llanto, iban a sentir dolor, iban a sentir el lamento de sus vecinos, pero ellos tenían que estar allí preparado, encerrado en su hogar. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando me correspondía entregar esta palabra, Dios me entregó esta palabra para este tiempo, porque sé que Dios es un Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dios por ningún motivo ha cambiado, mi amigo. Por ningún motivo Dios ha cambiado, mi hermano. Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y si Dios no ha cambiado, mi pregunta es, en este año 2020, ¿habrá cambiado Dios? Vuelvo a reiterarte, mi Dios no ha cambiado. Somos nosotros los que hemos cambiado. Hemos dejado de depender de Dios. Si el pueblo de Israel hubiese desconfiado de Dios, no habría cumplido los mandamientos de Dios. No habrían matado el cordero, no habían derramado la sangre, puesto la sangre en un librillo y colocarlos en los postes y en los dinteles de su casa. No lo habrían hecho. ¿Por qué? Porque habría una desconfianza, pero ellos confiaron en que Dios iba a cumplir su promesa. Hoy en día necesitamos gente, necesitamos cristianos, necesitamos hijos de Dios que en este tiempo crean que es el Dios de ayer, es el mismo de hoy, que Dios tiene una promesa para su pueblo y esa promesa permanece hasta el día de hoy. Dios es el que nos cubre, Dios es el que está con nosotros. Porque hoy en día hay cristianos que están temiendo, porque hoy en día hay cristianos que están atemorizados, porque hoy en día, en este mismo día, hay hombres y mujeres que están desesperados, que no encuentran solución, que están desesperados por su problema, desesperados por lo que está aconteciendo. Déjame decirte que es cumplimiento de la palabra de Dios, y los que creen en Dios verán la gloria del Señor. Y Dios está en este tiempo obrando. Dios está en este tiempo para bendecirte, amigo, para bendecirte a ti, mi amado hermano. El pueblo cumplió a cabalidad las ordenanzas de Dios. Y Dios también cumplió con ellos, porque Dios le dice que esa noche enviaría el ángel de la muerte para que pasase por los primogénitos. Y allí esa noche iba a ser una noche oscura, una noche terrible, una noche de dolor, como decía anteriormente, una noche angustiosa. Una noche de desesperación, una noche de llanto. Pero en medio de esa noche, Dios le decía a su pueblo que si ellos guardaran conforme a la ordenanza de Dios, sus hogares, escúcheme bien, sus hogares no podía entrar el ángel de la muerte. Si hubiera sangre en los postes y en los dinteles de su casa, entonces el ángel de la muerte pasaría por alto.
pasaría por alto sus hogares. Y Dios ciertamente cumplió, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que Él dice, Él lo cumple. Y hoy en este tiempo de igual manera Dios está hablando a nuestras vidas. Dios está hablando a cada uno de nosotros. Dios te quiere hablar a ti en este día. ¿Dónde está tu Dios durante este tiempo? Donde por todo el mundo desesperadamente se está buscando cómo o hacer diferentes tipos de ritos para poder que la enfermedad no te toquen. Pero si hay una promesa de parte de Dios, que Dios cuidaría lo suyo. ¿Por qué no te puede cuidar a ti? ¿Por qué no me puede cuidar a mí? Vengan las epidemias, venga la enfermedad que venga, Dios no ha cambiado. Dios puede en este tiempo hacer grandes obras, grandes prodigios con su pueblo, aquel pueblo que le cree, aquel pueblo que confía en Él. Dios está para bendecirnos, amigos. Dios está para bendecirnos, mis amados hermanos. En este día la palabra del Señor nos habla que en aquel entonces ellos tuvieron que estar preparados. ¿Cómo estás tú? Mi pregunta es ahora, ¿cómo estás tú en este tiempo? Sabes que la palabra de Dios nos habla de señales. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, cuando los discípulos le preguntan a Cristo cuándo serían e iban a acontecer todas estas cosas, Jesús le dijo que le dio algunas alternativas para que los discípulos se dieran cuenta del tiempo que íbamos a estar viviendo allí. Habló de que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambres en diferentes lugares. Y hoy vemos a una nación, vemos a un mundo, vemos a gente desesperada. ¿Por qué? Porque se ha levantado una epidemia, una enfermedad que para nadie es visto, nadie lo puede observar esta enfermedad, nadie puede decir aquella persona está enferma o esta otra persona lleva ese virus, nadie puede verlo con nuestros ojos de nosotros, no lo podemos contemplar. Es una enfermedad que trabaja silenciosamente, pero sin embargo hay una promesa para los hijos del Señor. Mi pregunta es, hoy en día te estás aferrando a esa promesa del Señor, y a pesar de que la Biblia también nos habla de que en los últimos tiempos Dios permitiría todas estas cosas, mi pregunta es si nosotros como cristianos nos estamos dando cuenta que estamos en los últimos tiempos. Mi pregunta es, ¿estás preparado como el pueblo de Israel para ir a la liberación? El pueblo de Israel tenía que estar durante esa noche oscura, esa noche de, como dije anteriormente, de dolor. Pero sin embargo el pueblo estaba ceñido sus lomos, estaba con calzado en sus pies. Eso me quiere decir que estaban preparados para salir. Ellos no estaban durmiendo. Mi pregunta es hoy en día, ¿cómo están los hijos del Señor? Hoy los hijos del Señor muchas veces están durmiendo, muchas veces no estamos velando. Hoy necesita Dios de las 5 vírgenes prudentes que tengan aceite en sus lámparas y aceite en la vasija. Mi pregunta, si tú me estás escuchando, la iglesia si me está escuchando, ¿cómo está con su vasija? ¿Cómo está con su lámpara? ¿Estamos preparados para salir en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, al encuentro del Creador de nuestras vidas? Que Dios de paz les bendiga, amados hermanos en el Señor. Ciertamente la palabra de Dios nos habla. Había una señal, una marca. Hoy en día esa señal, esa marca y ese cordero lo cumplió hace más de 2000 años atrás alguien que vino a morir sin defecto en la cruz del Calvario. Esa sangre hoy en día nos garantiza victoria. ¿Por qué hoy en día los cristianos están desesperados? ¿Por qué hoy en día los hijos de Dios están desesperados? ¿Acaso Dios ha cambiado? ¿Acaso tu Dios ha cambiado? No, mi Dios no ha cambiado. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Ese Dios que yo siento la presencia de Dios en esta hora, siento el toque de Dios. Ese Dios es el que te está visitando en esta hora. Te está diciendo, yo soy el mismo Dios de ayer, yo no he cambiado. Vuelvo a reiterar, somos nosotros los que hemos cambiado. Espero que con esta reflexión de esta palabra en este día, usted hoy se pueda volver al Señor.
pueda hoy estar preparado, porque la palabra del Señor nos está anunciando que Cristo muy pronto viene a buscar a su iglesia. Mi pregunta es, así como el pueblo de Israel que estaba a paso, a hora de salir de una esclavitud hacia una libertad, de una esclavitud hacia la libertad, estaban ahora durante esa noche, probablemente ellos se abrazaban, ellos probablemente unos a otros eran conmovidos por los llantos de los egipcios mientras sus hijos iban siendo muertos en aquel lugar. Probablemente Faraón colocó a sus soldados alrededor de la cama de su primogénito, pero ni los soldados se dieron cuenta cuando el ángel de la muerte llegó hasta su habitación. Hoy en día necesitamos gente que esté preparada, que esté con su lámpara encendida. Con su lámpara encendida. ¿Para qué? Para poder entender de que Dios en este día está a las puertas para levantar a su pueblo de este lugar. Ciertamente estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, sobre todo nuestro país. Yo no conozco el futuro del país, yo no conozco la economía que viene de nuestro país, cómo irá en decadencia, no lo sé, pero lo único que sé es que a través de la palabra Dios me dice que Él viene muy pronto a buscar a su iglesia. Mi pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás con el calzado en tus pies? ¿Estás ceñidos tus lomos? ¿Cómo estás hoy? Probablemente tú me puedes decir, pastores, probablemente no tengo mi calzado puesto, pero Dios hoy día, a través de esta palabra, Dios te está dando una nueva oportunidad para que hoy en día nos humillemos a la presencia de Dios, para que hoy en día comencemos a buscar más que nunca, porque Dios muy pronto va a cumplir su promesa que Él dejó estipulado, que Él le dijo a su discípulo ir por el mundo y predicarle su evangelio a toda criatura. Y le dio señales a sus discípulos y le dijo, hablen de esto. Vendrán tiempos de dolor, tiempo angustioso, y ese es el tiempo que hoy estamos viviendo. Con el dolor de mi corazón, yo como pastor hoy en día no me puedo reunir con la iglesia, no podemos adorar y bendecir el nombre del Señor, pero no nos vamos a callar de hablar de esta poderosa palabra, porque creemos que estamos en tiempos finales, pero queremos que tú y los tuyos se puedan congregar y puedan reflexionar en qué tiempo estamos viviendo. Tiempo en que el amor de muchos se está enfriando, pero hoy Dios nos da una palabra para volvernos a Él. Hoy Dios nos da una palabra para que tú, a través de esta palabra y por medio de estos canales, tú seas bendecido a través de esta palabra. Que Dios de paz les bendiga. Que el Señor te pueda conceder esta bella oportunidad. Si no eres un conocedor de Dios y te has topado con este mensaje, yo quiero decirte que hay uno que murió por ti, que hay un cordero inmolado, que Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Ese cordero un día derramó su sangre allí en la cruz del Calvario para que tú y yo, nuestros pecados sean perdonados. Te invito, si tú estás escuchando esta predicación y tú no eres un conocedor, te invito a que te dobles tu rodilla y te presentes delante de Dios, porque sus palabras se están cumpliendo al pie de la letra de este sagrado libro que es la Biblia. Hoy se está cumpliendo y estamos en la etapa final. Que Dios de paz te bendiga. Amén.